Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión, tratando el tema de la pobreza. Un tema que representa un reto a nivel nacional, y no solo nacional, sino histórico. Para discutir sobre este asunto de tanta importancia, tenemos con nosotros un conjunto de invitados que nos van a esclarecer en buena medida lo que esto representa. Nuestra primera invitada es la doctora Graciela Teruel, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y consejera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. También se encuentra con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, quien ha sido coordinador general del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y actualmente se desempeña como consultor para organismos internacionales. Y también tenemos con nosotros al doctor Julio Volvinic, quien es profesor investigador del Colegio de México y ha sido diputado por parte del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos. Quisiera que comenzáramos brevemente discutiendo qué es lo que significa la pobreza. Al parecer es algo que la encontramos en todos momentos, en todos lugares, pero esto necesita un marco con el cual comprender mejor. Julio, tú te has dedicado mucho tiempo a investigar este tema. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a qué es la pobreza? Bueno, la pobreza se define básicamente como insatisfacción de necesidades humanas. Hay dos posiciones conceptuales respecto al concepto. Uno es el potencial y otro es el fáctico. El potencial dice: son pobres aquellos que no pueden, con los recursos de los que disponen, satisfacer las necesidades humanas. Hay otros que dicen: son pobres quienes de hecho tienen necesidades insatisfechas. Es el método directo e indirecto al que siempre hizo referencia Amartya Sen. Una cosa fundamental en ambas definiciones es que estamos hablando de necesidades humanas en plural. Eso significa que el concepto es multidimensional por esencia y que, por tanto, la mejor manera de abordarlo, para entenderlo y para medirlo y para combatir la pobreza, es entendiendo que es multidimensional y que no todo se resuelve en las sociedades a través del dinero, que no todo se puede medir con dinero ni resolver con dinero, sino que hay dimensiones que tienen que ver, como la seguridad social, con las titularidades, para usar otro término de Amartya Sen, que la gente tiene. Muy bien. Para quien vive la pobreza, quizás entrar en este tipo de discusión le parezca lejano y en general al público algo complicado, pero si no tenemos una medición de la pobreza, es muy difícil saber qué es lo que ha ocurrido y luego tomar medidas al respecto. Rogelio, tú has estado encargado de política social. ¿Qué importancia crees que tiene para el trabajo que tú has desempeñado y en general este detenerse un poco en los indicadores? Sí, yo creo que es muy importante entender que esta situación de carencia, de necesidades insatisfechas, tiene que ver también con derechos que no se pueden ejercer plenamente. Es decir, hay una condición, digamos, asociada al dinero, al ingreso, que te da la posibilidad de adquirir, digamos, bienes, servicios satisfactores básicos, pero también hay una serie de datos y de indicadores que es muy importante asociar al concepto de pobreza. Básicamente yo los asociaría a los temas de nutrición, salud, educación, tener un lugar para vivir y poder ejercer un empleo productivo, poder ganarse la vida, digamos. Y en ese sentido vale la pena entonces comprender que, por un lado, la realidad de nuestro país es que hay gente que padece esta situación y que no está pudiendo ejercer plenamente sus derechos, pero que, por otro lado, el poderlos ejercer, la nutrición, la salud, la educación, el acceso a un empleo y a un ingreso, también son la vía de salida. Es decir, que el ejercicio del derecho también es la manera como se puede ir trascendiendo esta situación, y eso es clave en la definición y luego en las acciones que se puedan tomar, porque no todo lo puede hacer el Estado. Yo de entrada ahí diría, es la sociedad la que tiene que enfrentar esta problemática, y evidentemente el Estado tiene una responsabilidad para garantizar los derechos, pero no es el único actor. Y eso podemos profundizarlo más adelante. La realidad de la pobreza lleva muchísimo tiempo. La discusión de la misma
casi igual, pero hasta hace muy poco tiempo no se contaba con una definición oficial y una medición oficial de la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en México, Graciela? Te contesto ahorita en un minuto, nada más quisiera agregar algo a lo que decía Rogelio. Me parece que tener indicadores es sumamente importante. Es importante saber cómo medir a los pobres, es importante saber dónde están, poderlos ubicarlos para poder mejor planear las políticas públicas. Entonces, el contar con indicadores me parece sumamente importante. ¿Cómo le hacemos en México? En el Coneval hemos publicado justo en diciembre del 2009 una medición nueva de pobreza multidimensional en donde se toma en cuenta el ingreso, como tradicionalmente se venía haciendo, y además se toman, como decía Julio, otras dimensiones que son importantes, como es acceso a la seguridad social, acceso a servicios de salud, rezago educativo y algunos servicios que tienen que ver con la calidad de la vivienda. En este sentido, se toman en cuenta no solo el que se tiene como dos grandes dimensiones, ¿no? Aquellos que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y, por otro lado, todas estas carencias que le llamamos, que están relacionadas con lo que decía Rogelio, que tiene que ver con estos derechos, aquellos que no tienen las posibilidades de cubrir estas carencias y están relacionados con estos derechos sociales. Si quieres que te mencione, por ejemplo, algunas cifras, tenemos esta intersección de ingreso con carencias y hemos denominado, por ejemplo, la pobreza extrema, aquellos que tienen, que no cubren con un ingreso mínimo alimentario para cubrir las necesidades alimentarias y que tienen en promedio 3.9 carencias. En este recuadro tenemos a 11.2 millones de personas en México. Como pobreza moderada tenemos a 36 millones de personas y son aquellas que no cubren con este ingreso y que además tienen al menos alguna de las carencias. Las carencias son acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Muy bien. Rodolfo, quisiera añadir algo a lo que acaba de decir Graciela. Dos cosas. Uno, que esta medición no salió del aire, es una obligación impuesta por la Ley General de Desarrollo Social, y que se tardó bastante el Coneval en aplicar, desde que fueron constituido el organismo hasta que a diciembre del año pasado lo anunciaron. Y la segunda es que, además de haber una medición oficial a nivel federal, hay una medición oficial en el Distrito Federal, y es el método de medición integrada de la pobreza, que además de estas dimensiones parecidas, muy parecidas, ingresos por un lado, por otro lado educación, salud, vivienda, agua potable, etcétera, incluye la dimensión de tiempo disponible para lo que el individuo quiera hacer, es decir, tiempo libre. Es, digamos, la presencia. Hay en México dos métodos oficiales y no solo uno. Muy bien. Pobreza, necesidades insatisfechas, derechos incumplidos, cifras oficiales a nivel federal de pobreza, cifras que también se pueden dar a nivel local. Pero el tema que más preocupa es por qué estamos en una situación de pobreza que, tomando la cifra que ha proporcionado la doctora Teruel, pues afecta a más de 10 millones de personas cuando ésta se presenta de manera extrema. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes podrían ofrecer respecto a la situación de pobreza? Y yo los invitaría a que pensáramos un poco históricamente, sobre todo en estos últimos 100 años, en donde ha habido pues un gran activismo por parte del gobierno, con gasto social, programas sociales. ¿Cómo es que todavía tenemos un panorama de pobreza como el que ahora existe? Sobre todo en estos últimos 100 años, en donde ha habido pues un gran activismo por parte del gobierno, con gasto social, programas sociales.
¿Cómo es que todavía tenemos un panorama de pobreza como el que ahora existe? Yo creo que en parte los niveles tan grandes de pobreza que tenemos en México se debe a la falta de crecimiento. Si tú ves los años en los que los niveles de pobreza han sido menores, coinciden justamente con periodos en los que México ha crecido. Tenemos más empleo, tenemos mayores ingresos. Sin embargo, yo creo que el papel de la política social ayuda. Si tú ves gráficas, por ejemplo, de cómo el programa Oportunidades ha ayudado a mitigar los niveles de pobreza, ha tenido un efecto, pero ha tenido un efecto pequeño. Reduce los niveles de pobreza a lo mejor en 2%, 3%. Pero la verdadera solución para este país, para llegar a niveles bajos de pobreza, yo diría que tiene que ver más bien con el crecimiento de este país y con la creación de empleos, fuentes de empleo que generen ingresos. Crecimiento económico. Sí. Bueno, crecimiento económico es una condición, digamos, importante para abatir la pobreza de ingresos, pero no necesariamente el crecimiento económico abate lo que el Coneval llama carencias sociales, que no son más que necesidades básicas insatisfechas. Y el ejemplo saliente es el de seguridad social. La seguridad social está estancada en México en los últimos 25 años porque hubo en el fondo una decisión de irse por otra vía. Se crea el seguro popular como una alternativa barata para atender las necesidades de salud y por otro lado se deja de fiscalizar a las empresas que evaden la legislación de seguridad social y entonces se abate y entonces resulta que cuando uno ve los datos y no son 10% de pobreza, son 44.3 o 44.7. 47 cuando sumas la extrema más la moderada. Sí, claro. La moderada da 44, pero además cuando le añades las dos colas, la de los que tienen carencias pero no están debajo de la línea esta que le llaman de bienestar y le añades los que están en la situación inversa, se te va a 82%. ¿82% la pobreza o una serie de carencias varias? Le llaman población vulnerable a la que no definen como pobre, así le llaman. Población vulnerable. Pero reconocen que tienen carencias sociales y que tienen que ser atendidos por la política social. Entonces, digamos, se crea una confusión en la opinión pública. ¿Es 44 o es 82? No hay confusión. O sea, yo sí quisiera... En la opinión pública. A lo mejor tú no la tienes. Quizás oportunidad para aclararla. ¿Cuál es la cifra de pobreza en estos momentos? No, la cifra de pobreza son 36 millones más 11.2, son 47 millones de pobres. Son reconocidos oficialmente. Reconocidos oficialmente, que son aquellos que están por debajo de la línea de pobreza por ingresos y que además tienen al menos una carencia. Esa es la cifra de pobreza. Obviamente, cuando uno tiene estos 4 cuadrantes, en donde por un lado tiene tiene carencias o tiene falta de ingreso, se dibujan 4 posibles cuadrantes. Estos cuadrantes de los que habla Julio son aquellos que quedan fuera de la pobreza oficial, pero que o tienen falta de ingreso o tienen carencias o simplemente no son pobres, ¿no? Que sería el último cuadrante. Pero en la línea, en la pobreza, en la definición de pobreza oficial de México, son 47 millones. Bueno, para quizás sumarizar y pasar a un punto que me parece muy importante, que es el diagnóstico. Las necesidades no solo son de los más pobres, hay también necesidades de quienes no son pobres. Pero regresando al punto, ¿es realmente el crecimiento económico la clave para salir de la pobreza en el largo plazo? Las instituciones, como tú ya mencionabas, que llegan a fallar, ¿no tienen una responsabilidad clave también para que se den las condiciones de salida de la pobreza? Rogelio, ¿tú qué podrías decirnos? Mira, sí, hay un problema que hay que entender que es histórico, como tú nos pedías. Es decir, habría que alejarse de los discursos simples que sobre todo en ambiente político, mediático, en donde parecería que salir de la pobreza es una decisión que hay que tomar y que en algunos años vamos a remontar. Por supuesto que hay que tomar decisiones y hay que tomar muchas decisiones, pero nos va a costar como país por 2 razones. Uno, porque tenemos acumulado un rezago en el ejercicio de estas carencias. O sea, con todos los avances que hay, que se puede ver entonces el vaso medio lleno, también se puede ver que hay un conjunto de carencias que están sumando a la condición de vulnerabilidad, sobre todo de los más pobres. Y eso es clave
porque los más pobres a veces no los vemos. Mucha gente en la opinión pública confunde la indigencia urbana de alguien que vive en la calle, etcétera, que es una condición totalmente deplorable y de indigencia, con esto, que más bien es el aislamiento y la falta de acceso a servicios y también la falta de un ingreso y un empleo fijo, etcétera. Pero en fin, ahí estarían básicamente los 11 o 12 millones de personas en esta condición. Ahora, el punto es, crecimiento es indispensable, generación de empleo es indispensable, y esas dos cosas tienen mucho que ver con un conjunto de factores que están frenando la economía. Y ahí entramos a la discusión de la seguridad social que está planteando Julio. ¿Cuál debe ser? No el papel de la seguridad social, en el que yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Que toda la población tenga el acceso, digamos, a algún conjunto de servicios y satisfactores básicos, la salud, clarísimamente, la pensión en la edad adulta, etcétera, pero que sean para todos y que se combinen con impulsar o incentivar, digamos, el empleo, el crecimiento, y que la gente pueda mejorar también su condición a través del camino, digamos, del trabajo productivo y la dedicación. Ese cruce donde creo que estamos de acuerdo en cuál es el problema, pero no luego las políticas para enfrentarlo, es en donde hay ahí un campo muy importante de debate que está muy ideologizado. Y ahorita que estamos en el centenario y el bicentenario, eso viene del centenario y del bicentenario. O sea, viene de una carga donde pareciera que el Estado iba a solucionar todo, donde pareciera que la tutela de los derechos de los trabajadores iba a garantizarles, digamos, la protección de sus derechos, y que lo que generó, en mi visión del asunto, es sí ciertamente un sector de la población que tiene cobertura, seguridad social, etcétera, y por otro lado un sector de la población totalmente excluido de cualquier beneficio social, de cualquier cobertura social, y que es más o menos invisible la política porque no está organizada en sindicatos, porque no está organizada de ninguna manera, porque básicamente además es población dispersa, y que a veces la alcanzamos a ver en momentos como simbólicos de nuestra historia, como por ejemplo el levantamiento indígena. Entonces, los indígenas son muy pobres. Sí, pues, pero digamos es una condición que está ahí y que tiene siglos detrás de nosotros, y que el Estado revolucionario en todo su discurso de justicia social simplemente no vio. Entonces, ahí hay un campo muy, muy importante de entender que necesitamos políticas incluyentes y que sobre todo atiendan a estos sectores de la población invisibles a la política y a veces a todo este sector más informado, digamos. ¿Nos fallaron las instituciones de la revolución para el combate a la pobreza, Bueno, Julio? no es mi opinión es que las instituciones de la revolución fueron sustituidas prematuramente sin darle la oportunidad de volverse universales por un modelo neoliberal, tanto en lo económico como en lo social, que es un modelo neoliberal que sostiene que el mercado lo resuelve todo y que solo en el caso de los pobres extremos, por eso el énfasis de Graciela en la pobreza extrema cuando empezó a hablar de cifras, esos deben ser atendidos por el Estado y nada más ellos. La historia demuestra que la pobreza es muy reducida, casi inexistente en los países que montaron estados de bienestar que protegieron a los individuos de manera universal sin exigirle la famosa prueba de medios. Demuéstrame que eres pobre para que yo te dé un beneficio como en el Oportunidades. La historia demuestra que la pobreza es muy reducida, casi inexistente en los países que montaron estados de bienestar que protegieron a los individuos de manera universal sin exigirle la famosa prueba de medios. Demuéstrame que eres pobre para que yo te dé un beneficio como en el Oportunidades. Eso no ha funcionado. Estados Unidos lleva, desde el presidente Johnson en los 60, lleva 50 años haciendo focalización a la pobreza extrema y tiene 3 veces más pobreza que los países europeos que tienen un PIB per cápita más bajo. Es el enfoque universalista el que nos va a llevar. Yo quisiera añadir... Pero, donde también hay pruebas de medios, pero bueno. También quisiera... Yo también Dejemos concluir a Julio y otro continuamos. tema anterior que se trató.
Sí. Se han dado cifras solo del Coneval. Yo quisiera rápidamente decir que la pobreza, según el método de medición integrado de la pobreza, era 75% en 1992, subió mucho al 96, bajó después, pero no tanto como cuentan la historia del método del comité técnico, que es el método del ingreso, que es el único otro que permite ver evolución. Lamentablemente el nuevo método del Coneval no se puede echar para atrás porque tiene al menos un indicador que no existe en las encuestas anteriores, pero llegamos al 2008 en 75.1. Estábamos en el 2008 en el mismo lugar que en el 92. Y si nos vamos del 92 para atrás, el 92 estaba peor que el 82. Es decir, el 2008 es antes de la crisis. Viene la crisis. Podemos asegurar hoy, con cualquiera de los métodos, incluido el del comité técnico, que la pobreza en México es más alta hoy que en el 92 y, por lo tanto, que en el 82, porque la década de los 80 fue una década de crisis. Es decir, de 82 al 2010 son casi 30 años perdidos en términos de reducción de la pobreza. Y es el mismo periodo en que han predominado las políticas neoliberales. Graciela. Ahora sí me tienes que permitir. Bueno, en términos de estos años perdidos, sí, Julio, en general, si ves indicadores de ingreso, pero cuando ves otros indicadores como los indicadores de carencias que estamos utilizando en el Coneval, si ves avances sustanciales. En los últimos 20, 30, 40 años hemos avanzado bastante, no lo suficiente, estoy completamente de acuerdo, pero sí han habido avances. Quiero nada más recalcar que estas cifras oficiales que yo di provienen de un método colegiado. Es un método que efectivamente se tardó 4 años porque hicimos encuestas, tuvimos que invertir en una nueva canasta. Se comentó con muchos expertos nacionales e internacionales, incluyendo a Julio, a muchísimas instituciones en México que tienen que ver con la definición de derechos sociales y con la medición de derechos sociales. En términos de, empecé hablando de la pobreza extrema, porque me parece que son ellos los que más están sufriendo. No quise decir nunca que son ellos a los únicos que se les tiene que atender. Justamente tenemos estos 4 cuadrantes en donde tenemos no solo la pobreza por extremo y pobreza moderada, sino los carentes, ya sea por ingreso o por falta de derechos sociales, y hay distintas políticas que se pueden seguir para atender a cada uno de ellos y creo que es importante hacerlo. Los pobres extremos definitivamente son importantísimos atacarlos en primer lugar, porque son los que tienen, los que son más vulnerables. Y a mí me parece que en un país en donde no hay suficientes recursos como en Europa, un país que tiene pocos recursos como México, focalizar y llegar primero a los que más lo necesitan sí es importante. Yo sí creo definitivamente que México se beneficiaría mucho de seguir programas como el Programa Oportunidades, que focaliza sobre todo atendiendo a aquellos que más lo necesitan y ir avanzando conforme aumentan las necesidades. Bueno, ahí se encuentran claramente las posiciones, no solo en el campo de la medición, sino también en el planteamiento de lo que implica. Pero a mí me gustaría que viéramos en el contexto histórico un poco de lo que ha sido el uso del gasto social y quizás las distintas formas en las cuales ha evolucionado la política pública en ese entorno. Sí, porque el punto clave es hacia dónde caminamos y qué ha significado esta historia, digamos, del centenario, porque los derechos sociales, algunos se colocaron en la Constitución desde ese entonces, y yo no concuerdo con que el Estado universalista se truncó en algún momento. Yo creo que la historia fue construyendo un sector de la sociedad que tenía seguridad social, que tenía cada vez acceso creciente a bienes y satisfactores, que incluso iba creciendo su ingreso conforme crecía la economía y luego se caía conforme bajaba, y un sector que estaba totalmente excluido, que no había sido considerado y que hoy está en extrema pobreza y que alcanzamos a ver solo cuando hay momentos simbólicos muy claros, como el levantamiento indígena. Entonces, sí tenemos que atender a esta situación de cómo hay esfuerzos por tratar de incluir mejor al conjunto de la población y entender que hay instrumentos del gasto social que hoy son regresivos y quedan más a quien más tiene, como los programas para el campo. Entonces,
pensando en cómo podemos avanzar hacia el futuro a un Estado que garantice derechos, que garantice lo que la seguridad social podría garantizar para todos, tenemos que ver, uno, cómo se financia, y dos, cómo se convierte en una palanca para generar empleo, porque hay una discusión de si hoy no está generando un costo para la generación de empleos, que además luego no se satisface por el lado del servicio, ¿no? El caso de Ciudad Juárez, digamos, es el ejemplo patético, ¿no? De una ciudad que tiene cotizando a todo mundo y no tiene clínicas para atender a la población. Entonces, ahí hay un conjunto, pues, de cosas que necesitamos resolver en las instituciones, en el gasto y en la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, porque salud y educación ya están en manos de los gobiernos estatales. Julio, tú querías agregar. Sí, bueno, me parece que el que yo haya dicho que se interrumpió el modelo de la Revolución Mexicana, no el modelo universalista, no significa que no tenga fallas y tampoco significa que esos pobres campesinos indígenas estaban abandonados antes del programa Progresa, ahora llamado Oportunidades. No, estaba Solidaridad antes, estaba Coplamar antes, estaba Pider antes, estaban los subsidios generalizados al campo. Procampo vino a sustituir los subsidios a la semilla, al crédito, al fertilizante, etcétera. Había una política activa de apoyo a los campesinos. La historia no es tan lineal. En realidad, Oportunidades y Procampo son formas alternativas de apoyar a la población, en un caso agrícola y en otro caso en extrema pobreza. La cosa es que ante el modelo de la revolución y el modelo focalizado neoliberal, cuyo prototipo es Oportunidades, hay una alternativa. La cosa es que ante el modelo de la revolución y el modelo focalizado neoliberal, cuyo prototipo es Oportunidades, hay una alternativa que ha venido construyendo desde 1997 el gobierno del Distrito Federal, que es generar enfoques basados en derechos, como lo dijiste al principio, en derechos, incluso legislando y creando nuevos derechos, como los derechos de todo adulto mayor a una pensión alimentaria, y este enfoque, si bien incompleto, inmaduro, etcétera, ha generado eso. Quiero dar unos datos, si me permites, Rodolfo. El cálculo que hicimos en el Evalúa, es el nombre corto del Consejo de Desarrollo Social del DF, y que están en la página web, cualquiera los puede consultar, es que hicimos la comparación entre los niveles de pobreza de ingresos con y sin transferencias en el Distrito Federal y con y sin transferencias a nivel nacional, para ver cuál de los dos modelos de política social incidía más en los niveles de pobreza. Bueno, en la indigencia, las transferencias del gobierno federal, usando el método de medición integrada de la pobreza, cuyas líneas son bastante más altas que las del Comité Técnico, es 7% la reducción en pobreza que se produce por el conjunto de transferencias federales que recibe la gente. Y en el DF la reducción es del 9.2%. Y lo mismo pasa en pobreza. En pobreza las bajas son mucho menores, en el nivel federal es menos del 1%, es el 1%, pues, y en el Distrito Federal es el 3%. O sea, el efecto neto en la pobreza del conjunto de programas es mayor en el Distrito Federal que en el conjunto del país. Y eso es lo que importa, finalmente, no si se los doy con la condición de que me demuestren que son pobres extremos. Al fin de cuentas, la gente vive en hogares y si se le da a un viejo una pensión, ayuda a todos. Si se le da a un joven una beca para todos los que asisten a la preparatoria, que es el programa de prepa, sí, beneficia a todo el hogar. Y la otra es que la focalización no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y por eso dije... Incluyendo el DF. En el DF, en general, la Ley General de Desarrollo Social dice que los programas deben ser universalistas y solo cuando los recursos no alcancen se optará por la focalización territorial
y solo en última instancia por la focalización individual. Entonces, focalizado solo por excepción, el camino es la universalidad, que es lo que han encontrado ahora en el Coneval, que se necesitan políticas universalistas y no solo focalizadas. Y lamentablemente la oportunidad es muy deficiente en la focalización. De los 5.3 millones de hogares pobres de capacidades a los que dice atender, ese es el discurso, solamente están cubiertos 2 millones de hogares. Y luego el mismo programa atiende a otros 2 millones, estos son con datos de las encuestas de ingresos y gastos, atiende a otros 2.2 millones que no son pobres de capacidades. Entonces, es decir, comete lo que en la bibliografía se llama errores de inclusión y de exclusión. Ni atiende a todos los que son pobres de capacidades, ni a todos los que atiende son pobres de capacidades. Es decir, por eso es que históricamente el mejor camino es el universalismo, porque la mejor focalización, el único caso en que puedes estar seguro que estás atendiendo a todos los pobres es cuando atiendes a toda la población. En los demás casos hay errores tremendos de exclusión. Sería muy interesante contar con cifras comparativas con otros estados y quizás con el gobierno federal como las que tú has mencionado. Y ciertamente, quizás de lo que más se conoce es de lo que más se puede criticar, como es el caso de oportunidades. Hay un punto que, sin embargo, has mencionado que me parece que hay que ampliar, y es este tema de cómo se gasta. Puede haber una focalización muy estricta o puede haber un universalismo casi completo, pero entre medio hay una asignación del gasto. Y se ha presentado una serie de información recientemente que nos habla de que en el periodo todavía de gobiernos revolucionarios existía un gasto regresivo y que todavía sigue existiendo ese gasto regresivo, prácticamente a nivel federal y a nivel local. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este gasto? ¿Está promoviendo, ya no digamos la salida de la pobreza, sino por lo menos el no dar privilegios a quien quizás no debería de ninguna forma tenerlos? Yo creo que Julio tiene razón cuando dice que el programa Oportunidades está mal focalizado, sobre todo en zonas urbanas. Tengo entendido que están haciendo cambios justamente para tratar de disminuir estos efectos, pero en áreas rurales está demostrado que es un gran programa que está muy bien focalizado. Yo creo que sí, en los últimos años se ha venido tratando de gastar más, de manera más eficiente. Tratando de focalizar. Otro punto que tiene en relación al gasto, antes de pasar la palabra a mis compañeros, creo yo que también en términos de transparencia, los recursos del gobierno federal están sujetos a escrutinio, se están evaluando, se están reportando los resultados de las evaluaciones. El programa Oportunidades es el ejemplo, ha venido evaluándose desde hace más ya de, ¿hace cuánto, Rogelio? No sé, 12 años. Origen, 13 años. Y creo que estamos caminando mucho, pero falta mucho todavía a los niveles de los estados y de los municipios. Poco se sabe cómo gastan sus recursos y si están siendo eficientes y si están llegando a quienes deben de llegar. Creo que tenemos como país que avanzar mucho más en esa dirección. Estamos en el aniversario del centenario y el bicentenario. ¿Qué hacer? ¿Qué propuesta tendrían ustedes para que no hubiera dentro de 100 años un programa que todavía hablara de la pobreza con los niveles que tenemos? Rogelio. Sí, que no habláramos de la pobreza, por lo menos no en sus términos actuales, no en sus dimensiones actuales, y que los retos fueran como de otra naturaleza, y que entonces tuviéramos otro tipo de políticas públicas. Yo creo que ese es como el deseo. Ahora, ¿cómo caminamos de aquí hacia allá? Yo creo que el principio básico en el que estamos de acuerdo es que es un asunto de resolver el ejercicio de derechos, de garantizar acceso a mínimos de bienestar por una vía que sea financiable, digamos, que sea incluyente, y dos, que de preferencia genere posibilidad de crecimiento económico y no una carga, o que no signifique, digamos, un incentivo contra el crecimiento económico, contra la generación de empleo, ¿no? O sea, tiene que ser como confluyente con eso. Yo creo que en eso, espero estemos más o menos en términos generales. La instrumentación de esos temas y la valoración que se hace, digamos, lo que escucho, yo no voy a poner a discutir
contra el gobierno del Distrito Federal porque me parece que está haciendo muchas cosas bien. También tengo otros datos de otras cosas, pero no vendían al caso, porque no es tanto el punto, sino cómo como país logramos llegar a acuerdos sobre cómo garantizamos estos derechos y cómo. Y yo nada más diría una cuestión, o sea, mientras no garanticemos que se pueden ejercer derechos ciudadanos entre los más pobres, la gente más aislada, las zonas indígenas, las zonas rurales, llamémosles como las llamemos, ahí hay una problemática muy seria, porque hay escuelas, pero no son las mejores, más bien podríamos decir que en su mayoría son las peores. Hay algunos servicios de salud de muy baja calidad. Y, en fin, eso sucede en la Ciudad de México y sucede en todo el país. Obviamente en el país, la geografía, su composición, sus dimensiones y su historia, es decir, este atraso de décadas y de siglos ha generado estas bolsas, ¿no?, de miseria que son las que hay que atender y que es clave que se hagan. Y yo nada más digo, con ejercicio de ciudadanía que puede ejercer derechos para que tengan educación de calidad, acceso a servicios básicos de salud, condiciones para generar, digamos, una condición de ingreso bajo un esquema de crecimiento económico. Ese es el trazo. Ahora, las políticas que puedan ser eso, supongo que va a ser una discusión muy interesante, pero que espero que sea en el centro de la discusión política y ya no más las tonteras que a veces están discutiendo los políticos, ¿no? Este atraso de décadas y de siglos ha generado estas bolsas, ¿no?, de miseria que son las que hay que atender y que es clave que se hagan. Y yo nada más digo, con ejercicio de ciudadanía que puede ejercer derechos para que tengan educación de calidad, acceso a servicios básicos de salud, condiciones para generar, digamos, una condición de ingreso bajo un esquema de crecimiento económico. Ese es el trazo. Ahora, las políticas que puedan ser eso, supongo que va a ser una discusión muy interesante, pero que espero que sea en el centro de la discusión política y ya no más las tonteras que a veces están discutiendo los políticos, ¿no? Lograr lo que tú planteas requiere superar obstáculos políticos. Tú has estado en el campo de la política, Julio. ¿Qué hay que superar para llegar a lograr lo que propone Rogelio? Bueno, hay que superar muchas cosas, entre otras gobiernos con tendencias contrarias a lo que estamos diciendo. Es decir, para el prerequisito más importante es que haya una voluntad política de en verdad convertir la erradicación de la pobreza, la superación definitiva de la pobreza, en el objetivo central de un gobierno. Hasta ahorita ha sido un tema de una Secretaría de Estado, se le margina y el resto de las secretarías de Estado se dedica a administrar el mercado, a hacer supuesta política económica que no debe estar contaminada con criterios sociales. Es decir, se ha negado la necesidad de articular política económica y política social con el objetivo de procurar el bienestar de la población, el desarrollo de sus capacidades, de satisfacción de sus necesidades. ¿Pero dirías que ese es el centro del problema en términos políticos? ¿O cuál sería la el falta de fundamental? voluntad, evidentemente. Es evidente que no han querido. La prueba más grande de todo ello es los cambios continuos de secretario de Desarrollo Social en este gobierno y cada vez con menos conocimientos del tema. Es decir, si uno nombra a una persona que no sabe nada del tema responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, es que no le importa los pobres y no le importa abatir la pobreza. Híjole, eso aplica en un chorro de estados, incluido el que has mencionado. Así es. No es el único caso, pero y además en muchas secretarías. Es decir, ese es el primer requisito. Segundo, hay que saber cómo hacerlo. Y hay que transformar radicalmente la política económica. La política económica llevamos casi 30 años, desde el 82, con políticas procíclicas, con políticas que procuran
atender los intereses del sector financiero internacional, sobre todo, cuidar que no se devalúe su dinero para que no vayan a perder aquellos que trajeron su dinerito y compraron CETES o compraron algún otro valor en el mercado mexicano. Es decir, a eso se ha dedicado la política económica, tanto Hacienda como el Banco de México, a no cobrarle impuesto a los ricos, al extremo de que el presidente tuvo que decir ya paguen impuestos, señores corporativos. Es decir, es un Estado fiscalmente regresivo, un Estado que cuida los intereses de lo financiero y no de las personas, que no le importa el pleno empleo, que no le importa el bienestar de las personas. Es decir, hay que cambiar eso para entonces empezar a plantear los caminos de solución. De otra manera es imposible. Estamos cerca de concluir. Graciela, si tú pudieras darnos tu perspectiva y quizás tu recomendación para no repetir un programa similar en 100 años con la misma cifra o con la misma gravedad del asunto. Yo creo que tienen mucha razón lo que están diciendo mis compañeros en términos de que hay que crecer, hay que alinear la política económica con la política social. Coincido plenamente. Pero creo que el gobierno no es solo el responsable de los niveles de pobreza tan grandes que tenemos. Creo que somos también los ciudadanos, quienes no pagamos impuestos, quienes evadimos, quienes nos estacionamos en doble fila, quienes cuando podemos no pedimos una factura con tal de ahorrarnos el IVA. O sea, ¿cómo el gobierno sin recursos va a poder hacer todo ese tipo de cuestiones? Tenemos que cambiar los mexicanos también, para que en 100 años podamos avanzar y ayudarle también al gobierno. Muy bien, pues tenemos un problema severo de pobreza, un problema que tenemos que seguir discutiendo desde su concepción hasta su medición. Hemos visto que hay una serie de elementos prerequisitos para superar la pobreza, como el crecimiento económico, solidez en las instituciones, un gasto social, no voy a usar la palabra focalizada, pero bien gastado, y eso habrá que buscar la fórmula para ver cómo se hace. Y necesitamos voluntad política que no solamente es asunto de los gobernantes, sino también de los ciudadanos que presionen a sus autoridades. Yo quisiera despedir este programa agradeciéndoles a ustedes sus conocimientos y su participación, pensando que en el futuro debemos de también considerar que hay otros elementos que quizás complementen o sustituyan el análisis de la pobreza, que es el tema de la desigualdad, que está muy ligado a la pobreza porque la propia desigualdad aumenta cuando tenemos un grupo de población pobre. En consecuencia, trataremos de que en futuras emisiones se traten estos asuntos, en donde será muy, muy importante ver la gran perspectiva que corresponde a este asunto. Pues no me queda sino reiterarles mi agradecimiento, su conocimiento especializado, y les pediría un último pensamiento respecto a un último mensaje respecto al tema. Bueno, yo diría, no solo como humanidad nos tenemos que fijar la meta de superar la pobreza, sino de crear las condiciones plenas para el florecimiento humano, para que todas las potencialidades de las personas se realicen plenamente. La pobreza es un obstáculo, pero no es el único. Es decir, hay que superarla y entonces los otros obstáculos, por ejemplo, la oportunidad de trabajo creativo, que para la mayor parte de las personas es inexistente. Entonces hay que ir por una meta pensando que también la otra es muy importante. Muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que coincido plenamente con esta mirada larga y así como a 100 años, y ojalá encontremos un camino para empezar a solucionar, a dar pasos reales para generar riqueza, incluir a los que han sido permanentemente excluidos y garantizarles los derechos sociales básicos, sobre todo a quienes durante más tiempo, décadas, siglos, han estado excluidos de estas condiciones. Y ahí yo sí enfatizaría mucho esto que estaba diciendo Graciela. O sea, como ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a exigir rendición de cuentas. O sea, no podemos irnos con la finta de unos cuantos datos, o de que hay buenos y malos, o de que es un asunto, ¿no?, de buenos y malos, de blanco y negro, cuando en realidad en lo que estamos viendo
permanentemente en las discusiones en el Congreso, en las aprobaciones presupuestales, en las acciones de los ejecutivos estatales, municipales y el federal, lo que vemos es un rejuego de intereses políticos donde el discurso no se corresponde casi nunca con las acciones, o donde por lo menos hay una falta, digamos, de consistencia y de rendición de cuentas básicas. Que tengamos mejor educación, que tengamos mejor salud, para empezar, que la nutrición se atienda, que baje la mortalidad materna, que la mortalidad materna es un indicador muy asociado a pobreza extrema, a condiciones de países africanos, es decir, porque no es un asunto de medicina moderna, al revés, es de acceso a servicios básicos de salud y donde tenemos problemas muy serios, no solo en la montaña de Guerrero, no solo en la Sierra Tarahumara, por supuesto que ahí los tenemos, sino también en el Valle de México, en el Valle de México, entendido como el Estado de México y el Distrito Federal. Entonces, es un ejemplo de una serie de cuestiones que hay que enfrentar ya con una mirada amplia que coincido plenamente con lo que dijo Julio, la posibilidad de ejercer a plenitud la vida humana. Y detecto una coincidencia entre ambos que probablemente persista, que es este enfoque de derechos, pero tu conclusión final. Yo concuerdo plenamente con los dos. Yo solo quisiera enfatizar la importancia de medir y de medir bien. O sea, creo que es importante seguir poniendo mucho esfuerzo como país para mejorar las mediciones, mejorar los indicadores, mejorar las evaluaciones, para poder entender qué sirve, qué no sirve y poder gastar mejor y poder saber dónde lo requieren mejor, dónde focalizar más los recursos, mientras no tengamos todos los recursos para regalar. Entonces, mientras sigamos siendo un país con recursos escasos, creo que sí es importante la focalización y para eso hay que medir y medir bien. Muchas gracias nuevamente y pues aquí concluye esta emisión de Discutamos México con el tema pobreza. Muchas gracias por su atención. Mucha gente dice, bueno, ¿los indígenas son mexicanos? Claro que somos nosotros los más mexicanos. Más mexicanos. Las leyes de nuestros países, no solamente de México, de Perú, Guatemala, Ecuador, etcétera, están hechas como si fuéramos europeos. Y seguimos pensando no hay ni mosca de alusión a los pueblos indígenas. Bueno, el mismo general Lázaro Cárdenas, hacia los años 30, decía que había que mexicanizar al indio. Deberíamos ya de dejar de decir indios para decir tzotziles, celtales, o en general totonacos, pueblos originarios. O pueblos originarios, ¿no? Originarios no quiere decir que el hombre en América haya evolucionado desde los homínidos, no quiere decir. Quiere decir que eran originarios antes de que llegara cualquier otro.